Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestra trayectoria académica de manera virtual, hoy vamos a un poco discutir la antropología en el marco de los diferentes enfoques o miradas que tienen los antropólogos para entender los fenómenos culturales, para entender los fenómenos sociales y entender los fenómenos de la vida de grupo a través de los estudios etnográficos en los diferentes situaciones y contextos culturales y sociales de la vida de la gente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los estudios del funcionamiento social. Esto es la estructura dentro de la cual la sociedad actúa, es decir, la sociedad tiene un espacio, tiene una dinámica, tiene una vida terrenal en donde la cultura se recrea y la cultura se desarrolla y la cultura se va moviendo en el marco de hechos tan significativos como también en el marco de hechos poco significativos. Pero esto no quiere decir que los no significativos no van a ser estudiados por los antropólogos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar entendiendo y analizando, por ejemplo, género y antropología. Debemos de partir que el tema de género es una discusión muy amplia y que no tiene término y que se pierde en la inconmensurabilidad del inicio de este término. ¿Por qué? Porque es un término que tiene una connotación moderna, pero una esencia muy antigua, es decir, para ver los roles que tienen tanto los hombres y las mujeres en el desarrollo de los espacios de la vida social, que son temas de estudio de la antropología. Esta es una forma de ver cómo nosotros analizamos y estudiamos al otro o a la otra. Es decir, nosotros desde una mirada antropológica tenemos que entender el género como una variable que nos permita conocer el sexo, sus capacidades, sus potencialidades y su participación en el desarrollo cultural y en el desarrollo productivo en el espacio, en el tiempo y en la historia. Entonces, este problema de género y cultura está muy asociado a los principios y al enfoque de la adaptación. Entonces, ¿qué entendemos por adaptación? La adaptación es una categoría que viene desde las teorías lamarckinianas, es decir, Lamarck establece y estudia la capacidad de adaptación de las especies, que nos invita a explicar los hechos en forma viva y particular, es decir, cada especie tiene su particularidad morfológica y cultural que le permite alienarse, adaptarse a los diferentes eslabones de la cadena sociocultural de la compleja vida de los hombres y las mujeres de una determinada sociedad. Entonces, Lamarck nos explica que los principios de adaptación vienen a constituirse principios de sobrevivencia en un determinado espacio. Y esto no quiere decir que para sobrevivir no hay que adaptarse a una cultura, sino precisamente la adaptación nos permite adaptarnos a una cultura, a un espacio de vida, y eso le denominan algunos investigadores como préstamos culturales. El otro tema que nos debe interesar y debemos enfocarnos también es la selección natural.
son categorías de una antropología que se remontan a sus inicios. Por ejemplo, Darwin hablaba sobre este gran tema de la selección natural. ¿Para qué? Precisamente para hablar sobre el proceso de evolución de las especies. Es decir, todas las especies, por más pequeñas y por más grandes que sean, han tenido una trayectoria. Y esa trayectoria es la que Charles Darwin lo denomina selección natural a partir de la herencia. Es decir, que esta categoría de herencia nos invita a pensar de cómo es que las especies a partir de una se van generando y van estableciendo otras, pero que no son diferentes a las anteriores, sino que siguen una línea filogenética. Entonces Popper, por ejemplo, dice que la selección natural es producto de la descendencia en el organismo concreto, es decir, estamos hablando de una especie en concreto, que está vinculado a la herencia. Entonces la antropología, cuando estudia este tipo de temas, está abordando, por un lado, a la antropología aplicada. Es otra corriente de pensamiento sobre el tema de la antropología. ¿Qué entendemos por antropología aplicada? Es un presupuesto que nos invita a plantearnos y a pensar, a ver, de cómo nosotros llevamos nuestras cargas teóricas a los problemas prácticos. Y una vez que tengamos esos grandes problemas prácticos, ¿cómo los evaluamos en el marco de los resultados? Entonces, por ejemplo, una de estas es la antropología médica, que estudia los factores biológicos y culturales en la salud. Y nosotros, como vemos y sabemos, que la salud no es un tema eminentemente aplicado. La antropología urbana estudia la vida, la dinámica de hombres y mujeres en el marco de una ciudad. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Huancayo, tenemos la gran ciudad de Lima, tenemos grandes ciudades que se han constituido por los grandes procesos de migración que han habido en la década del 70, 60, 40, en donde la gente se ha desplazado del campo a la ciudad. Y ahora vemos que se da un fenómeno al revés, es decir, de la ciudad al campo. Esos son estudios aplicados en donde los antropólogos desarrollan proyectos, y esos proyectos están enmarcados en una antropología del desarrollo, es decir, estudia las causas del subdesarrollo o del escaso desarrollo y cómo nosotros, a partir de nuestros conceptos antropológicos, podemos entender, podemos ayudar a que esta sociedad logre un desarrollo y al final tenga un bienestar. Entonces, aquí encaja bien el término de antropología cultural. Es un gran tema que viene desde Taylor. Es un fundador de la antropología académica. Es autor del primer libro sobre temas de cultura. Pero temas de cultura estudiados a partir de los trabajos etnográficos que se plasman en ese contexto el estudio fundamentalmente de cuestiones simbólicas, es decir, una antropología simbólica, en donde vamos a encontrar las creencias, los mitos, los cuentos, las leyendas. El arte, por ejemplo, el arte expresa una época, expresa una historia, expresa una vivencia. La moral, el derecho, las costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en el transcurso del tiempo y del espacio, pero
en una sociedad determinada. Entonces nosotros vamos a ver que la antropología cultural constituye un tema muy amplio, muy grande, para estudiar las leyes del pensamiento y la actitud humana. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a definir el término cultura. Porque si no tenemos conceptualizado el término cultura, no vamos a poder entender este gran tema o esta gran corriente del pensamiento antropológico que viene a ser cultura. La cultura es un término, o de repente no tan antiguo, pero su esencia es inconmensurable. Es decir, que toda sociedad tiene cultura. Toda generación es producto de otra. Y esta, la que tenemos, es producto de otra. Y así, interminablemente, las generaciones se han venido sucediendo unas a otras. Es la continuidad generacional de los estilos de vida que se mantienen gracias a los procesos llamados endoculturación. Es decir, la endoculturación es, por ejemplo, cómo es que mis abuelos, mis padres, me han insinuado a aprender culturas de mis abuelos y recrearlas, es decir, que las culturas del pasado aún se recrean en nosotros. Eso se llama tradición. Entonces la endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente o parcialmente inconsciente, es decir, es una especie de inserción cultural que nos hacemos y que nos hacen a través de generaciones, a través de las obligaciones de mantener nuestras culturas tradicionales, y asimilar las culturas del marco del mundo de la modernidad. Entonces vamos a empezar a hablar de dos mundos: el mundo tradicional y el mundo moderno. Entonces nosotros tenemos que estar pensando que este mundo tradicional y este mundo moderno está insertado en el marco de una antropología estructural, a partir de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dice que la cultura es básicamente un sistema de signos producidos por la actividad simbólica de la mente humana. Es decir, como dicen otros filósofos, que nosotros somos seres eminentemente históricos, es decir, el hombre es un ser histórico, más que material. Es decir, somos seres culturales, más que seres materiales. Entonces, aquí aparece el pensamiento estructuralista, o el estructuralismo. Entonces, es una corriente más o menos extendida en las ciencias sociales. Sus orígenes se remonta a Ferdinand y de Saussure, en donde estudia la lingüística. Él propuso que la lingüística es un sistema de signos. ¿Y por qué no pensar que también la cultura es un sistema de signos? Entonces aparece Lévi-Strauss y plantea que la cultura es un sistema de símbolos. Entonces se toma a las categorías de Saussure y se empieza a analizar la cultura. Entonces se dice que la cultura también está enmarcada en el mundo de la estructura. Entonces, como a este concepto de estructura se le da un enfoque antropológico, entonces se llama antropología estructural. ¿Cómo se empieza a analizar esto? Conociendo los fundamentos inconscientes de la vida social. Las estructuras no son realidades empíricas, sino intangibles. Las realidades son modelos, y estos modelos son sistemas inconscientes y conscientes, pero enmarcadas en una universalidad. Entonces, esto tiene que ver mucho con la teoría evolucionista en las ciencias sociales.
Estas teorías buscan explicar cuál es el origen de las especies, cuál es el origen del hombre, cuál es el origen de la cultura, cuál es el origen de nuestro modo de ser. Porque nosotros tenemos modos de seres distintos unos de otros. Somos una sociedad heterogénea, somos una sociedad que se va moviendo en el marco de las diferencias y las homogeneidades. Entonces aparece la teoría, por ejemplo, de cómo nosotros explicamos la evolución. Fueron una secuencia de dos grandes aportaciones científicas del siglo XIX. Primero el evolucionismo, a partir de Darwin, ¿no? Y la filosofía positivista de Comte. Entonces estos dos grandes teóricos plantean y se fusionan y generan la teoría evolucionista. En este contexto se formularon los estudios evolutivos, en donde se buscan estudiar las sociedades a partir de sus estructuras. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, que los desarrollos culturales de los grandes y pequeños grupos humanos son de niveles de desarrollo en donde se ve el salvajismo, barbarie, civilización. La aplicación de estos grandes programas entonces nos ayudan a entender y a ver lo que dice Engels, por ejemplo, en su obra El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, es decir, cómo va evolucionando, ¿no?, esta sociedad a partir de los grandes temas de la evolución. Y para un poco aterrizar en nuestro presente vamos a ver la modernidad, es decir, el modernismo. Esta categoría de modernidad está muy asociado a la época, a una determinada época, en donde los grandes relatos, las amplias ideologías y cosmovisiones y paradigmas sobre la verdad universal está el progreso, el cambio artístico, cultural y el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo de las sociedades. Entonces el término modernismo había sido utilizado desde el siglo X para distinguir un presente de una determinada época antigua. Es decir, como nosotros vemos, Habermas dice que el término modernismo no es propio de nuestras épocas, sino que se remonta al siglo X para poder distinguir en qué momento muere una cultura y aparece otra, en la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Entonces ahí se busca explicar cuándo una sociedad es moderna y cuándo una sociedad es antigua. Y esto tiene que ver con los temas de evolución de las sociedades. Pero aparece otro término que es posmodernismo, que se configura que el posmodernismo significa antes que nada una actitud crítica a una situación decepcionante. Esto tiene que ver mucho, que la situación decepcionante es la modernidad. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la modernidad. Como no estoy de acuerdo con la modernidad, entonces hay que generar una contracorriente a esta modernidad, y eso se está pensando en una posmodernidad. Es decir, a ver, ¿qué vamos a tener mañana? Entonces, aquí tiene que encajar bien el concepto de ecología cultural. Este término fue utilizado en 1937 por Stewart, quien ha conseguido hoy en día un significado más amplio. ¿Por qué? Porque el mundo está muriendo. Entonces, como el mundo está muriendo, el mundo está contaminado, el mundo ha sido maltratado por el hombre, entonces la ecología resucita
para explicar y decir que a partir de la ecología hay que conservar la naturaleza. El término ecología está muy asociado a la constelación de rasgos que están más próximamente relacionadas a las actividades de subsistencia y a la organización sociocultural de los hombres en un espacio determinado. Eso es la ecología. Porque si nosotros vemos, la ecología tiene que ver mucho con los temas de antropología moderna. Y no solamente la antropología moderna, sino también las otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos antropología ecológica, tenemos economía ecológica, tenemos sociología ecológica. Es decir, la ecología es un término que está copando todas las disciplinas para entender los grandes temas que nos agobian el día de hoy. ¿Y cuál es? La contaminación. Entonces los antropólogos no están ajenos a estos grandes temas de contaminación, cultura y sobrevivencia y adaptación de las especies. Hay especies que se están extinguiendo gracias a la contaminación y a la depredación del medio ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar teorías, conceptos, variables que nos ayuden a entender, ¿no?, que los hombres y las especies tienen todavía derecho a adaptarse y a sobrevivir en un tiempo y un espacio. Entonces, jóvenes, en términos generales, hemos estado conversando en este momento sobre las diferentes ideas, las diferentes corrientes que nos van a ayudar a entender la cultura, la vida, la política, la economía, pero a partir de un enfoque antropológico. Y estos enfoques vienen a constituirse miradas de distintos ángulos a la cultura y el comportamiento humano. Entonces, un poco conversando sobre estos temas de paradigmas, por ejemplo, Thomas Kuhn establece las revoluciones de los paradigmas científicos, es decir, que las revoluciones de las miradas que nosotros damos al mundo son permanentes y cotidianas. Es decir, nuestros hijos ya no nos miran a nosotros como nosotros mirábamos a nuestros padres. Es decir, los enfoques contemporáneos y modernos son enfoques que están a la altura de la época. Eso se llaman cambios y revoluciones paradigmáticas. Es decir, yo miro el mundo presente desde una perspectiva presente, pero yo, como una persona mayor, cualquier persona mayor mira el mundo presente, ¿no?, desde una perspectiva dual, es decir, desde una perspectiva tradicional y desde una perspectiva moderna, los dos mundos. Estos dos mundos nos van a permitir analizar y a interpretar el mundo que nos rodea. Muy bien, estimados jóvenes, nos quedamos aquí y a la próxima continuamos con nuestros debates sobre antropología. Ya van a ser otros grandes temas más específicos que nos van a ayudar a entender la cultura y el comportamiento humano. Entonces, para un poco corroborar lo conversado con ustedes, les vamos a dejar un pequeño video sobre, por ejemplo, la evolución de las especies, o sobre la evolución, cómo es que los seres humanos y todas las especies no han transcurrido periodos, épocas, historias que de una u otra manera han desembocado en lo que somos nosotros y en lo que somos esta sociedad. Gracias.